Isaías capítulo 55 y en el versículo número 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento, tengan la amabilidad en el nombre del Señor. Y quiero el día de hoy continuar con la enseñanza que habíamos comenzado referente al tema 7 pecados financieros. 7 pecados financieros. Y de eso estaremos hablando en nombre del Señor Jesús. En el día de hoy estaremos continuando con esta parte importante en el nombre del Señor. Ya hablamos del primero de ellos, que tiene que ver con la infidelidad, el pecado de la infidelidad financiera, lo cual obviamente trae todo tipo de vestigios, de problemáticas de todo tipo. Y bueno, ya hablamos sobre él. El día de hoy estaremos hablando de los siguientes, con la ayuda del Señor. El segundo pecado financiero del cual queremos hablar en esta ocasión es el pecado llamado el pecado del uso indebido del dinero. El uso indebido del dinero. Y quiero que con la ayuda del Señor hoy hablemos referente a esta poderosa porción, básicamente, que leímos en Isaías 55, 2, donde en el texto 1 se nos habla de algo muy importante. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque obviamente la Biblia siempre ha hecho alusión y hace más trascendencia, obviamente, en que hay algunos asuntos que no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, la salvación, por ejemplo, la redención, por ejemplo, el perdón de nuestros pecados, todo lo que viene de Dios, asuntos de tipo espiritual. Es más, las cosas tremendamente valiosas en la existencia no pueden ser compradas con dinero. Definitivamente no se puede comprar. Es más, si pudiésemos reunir todo el dinero del mundo, toda la plata, todo el oro, todos los diamantes, y tuviésemos que pagar con ello por la salvación de una sola alma, sería completamente imposible, porque la Biblia dice que de qué le sirve a el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma, dando a entender que una sola alma, escuche bien, una sola alma vale mucho más que todo lo que hay en el mundo. Y amados hermanos, definitivamente las cosas verdaderamente valiosas no se pueden comprar con dinero. Nosotros hoy podemos tener la paz que esa no se puede comprar con dinero. Podemos tener el gozo de la salvación y ese no se puede comprar con dinero. Usted puede tener hoy libertad y esa libertad no se puede comprar con dinero. ¿Habrá alguien que pueda levantar sus manos y decir: Cristo me ha hecho libre? Y darle ese aplauso al Señor con gratitud, porque hay cosas como las que habla en el versículo 1, que dice que sin dinero, que sin precio, para los que no tienen dinero, estas cosas son asequibles. Pero en el texto 2 nos hace una advertencia solemne en cuanto a lo que he llamado el segundo pecado financiero. Primero, la infidelidad financiera. Segundo, el uso indebido del dinero. Tanto que el texto sagrado dice, en una pregunta bastante confrontativa, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En Santiago capítulo 4, versículo número 3,
También la palabra del Señor hace alusión a un aspecto muy interesante cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, está diciendo, hay momentos donde alguien gasta el dinero en algo que no va a beneficiar, en algo que no será benéfico, incluso algo que será pecaminoso, porque el texto dice, para gastar en vuestros deleites. Y una de las primeras cosas que quiero entonces que reflexionemos en esta ocasión es que muchos usan el dinero, escuchen bien, que Dios le ha dado. Obviamente, el dinero que tenemos, la capacidad financiera, lo que Dios le da a usted y a mí, es algo que se lo debemos únicamente al amado Señor Jesús, porque Él nos da la provisión, pero Él también nos da, si usted tiene un empleo, Dios le provee; si usted tiene empleados, Dios le provee; si usted tiene clientes, Dios le provee. Así que definitivamente todo se lo debemos a Él. Razón el profeta Ageo y el salmista dicen que todo es de Él y que la plata y el oro todo es de Él. Y algo bien importante es que dicen, muchos usan el dinero que Dios les ha dado para invertirlo insanamente e impúdicamente en malos hábitos. Una de las terribles maneras, al estilo Isaías 55, al pueblo que había entrado en un desenfreno moral, estaban invirtiendo lamentablemente su vida de una manera incorrecta y su dinero lo estaban usando indebidamente. Y es tremendo porque lo usaban en diferentes tipos de hábitos, en diferentes tipos de vicios. Cuando uno lee la condición en la cual el pueblo había caído, habían caído en todo tipo de inmoralidades, en todo tipo de banalidades, en todo tipo de asuntos que definitivamente no eran provechosos para ellos. Y en ese sentido es de lo que estamos hablando. Una de las formas que, como este mensaje está enfocado a cristianos, una de las cosas que quiero que usted reflexione es que evidentemente cuando alguien no conoce de Dios, pues es muy propenso a usar mal o usar indebidamente el dinero. Pero un detalle bien importante a tener en cuenta aquí es que cuando una persona o cuando alguien es creyente, porque recuerden que estas palabras fueron generalmente dirigidas al pueblo mismo de Dios, pero que había entrado en un desenfreno moral. Es decir, no era necesariamente, aunque muchos usan este versículo para los amigos y para las almas, pero cuando usted lee el versículo en general, los capítulos del libro de Isaías, usted debe darse cuenta que el llamado desde el primer capítulo siempre es hacia un pueblo que era su pueblo, era pueblo de Dios, pero que se había rebelado contra Dios. Y en esa rebelión ellos habían entrado en un mal uso del dinero, definitivamente en todo tipo de malos hábitos, vicios, inmoralidades y cosas vanas, cosas que definitivamente no aprovechaban, tanto que el profeta dice en lo que no era pan, y aún su trabajo, todo lo que devengaban, todo lo que ganaban, lo dedicaban en algo que no era verdaderamente benéfico. Y luego, ya en el Nuevo Testamento, Santiago, el hombre de Dios, el apóstol Santiago, también el apóstol de la oración, algunos le llaman, este hombre advierte otra vez a aquellos que conocen algo del Señor, que piden, que oran, que ruegan y que no reciben, dice el texto, porque piden mal para gastar en sus deleites. Porque obviamente cuando alguien no entiende lo que hablábamos en el primer mensaje del primer pecado, que es la infidelidad financiera, cuando alguien no entiende la trascendencia del hecho de que Dios es nuestro dador y de que de Él procede todo lo que nosotros tenemos y que todo es suyo y que de lo recibido de su mano, de eso mismo podemos dar, es devolver otra vez. Cuando alguien no entiende el señorío del Señor, el señorío de Cristo, aún sobre las finanzas, entonces, aún cuando sea al estilo pueblo de Israel, que conocía pero se había revelado, la nación toda se había revelado, aún así mismo
en el contexto de Santiago, gente que usaba la oración y que pedía y que oraba y que rogaba, pero que tenía problemas con esta área, es porque no ha entendido que Dios es nuestro Señor, incluido, empezando también por el aspecto material, económico y financiero de nuestra vida. Y en ese orden de ideas, cuando alguien entiende este código de que Él es Señor, entonces por un lado le será fiel y por el otro lado no usará mal o indebidamente su dinero, porque incluso el dinero, lamentablemente, de esta gente, cuando uno lo ve desde el punto de vista práctico, debe darse cuenta que ellos, aunque consideraban que eran poseedores de ese dinero, pero entendiendo el primer código, sabemos que realmente no eran poseedores del dinero, simplemente eran administradores de algo que Dios les había dado. Y en ese sentido, o en ese orden, vemos que ellos estaban gastando en cosas que definitivamente no edificaban, en cosas que no convenían, descuidando primordialmente, por lo que uno encuentra en el primer texto, y ahí es donde está implícitamente el problema de los vicios, porque estaban gastando en lo que no es pan, en otras palabras, en algo que no iba a beneficiarles. Y una de las primeras cosas, lamentablemente, que empiezan a suceder como evidencia de que alguien empieza a tener un retroceso espiritual, también es cuando su dinero o el dinero que administra lo comienza a enfocar en áreas que no le convienen, y primordialmente estas se manifiestan en asuntos de vicio, de inmoralidad, de banalidad, de malos hábitos. Y escuchen, el problema de esto es que no solo descuidan su propia vida, sino que también descuidan su familia, descuidan lo espiritual, es decir, empiezan a entrar en un desorden financiero de todo tipo, porque cuando alguien se aleja del Señor, se cumple lo que la palabra del Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Y aun cuando algunos de alguna manera poseen mucho dinero, porque hay gente que se aparta y por medio de malos negocios o por medio de muchas circunstancias puede tener dinero, pero ya leíamos en Malaquías que Dios incluso va a maldecir lo que serían sus bendiciones. Así que la bendición de Dios no depende necesariamente de tener cantidad de dinero, sino de tener el respaldo de Dios primordialmente, y esto se logra por medio de obediencia a los códigos divinos. Pero cuando uno lee detenidamente y hace un análisis básico, se dará cuenta que los primeros afectados cuando se usa mal el dinero serán primero ellos mismos, es decir, el individuo mismo. Dice: en lo que no es pan, en lo que no sacia, para gastar en sus deleites, algo que a la postre va a afectar al individuo. En segundo lugar, afecta su familia. Y allí es donde uno ve personas, lamentablemente, y repito, esto está enfatizado, enfocado a gente que ya conoce, a gente creyente, hablando de los 7 pecados financieros, que realmente estos son un llamado de atención, que aunque los pueden cometer otros, pero primordialmente para aquellos que somos creyentes. Incluso, y aquí viene el asunto, se ve afectado el individuo, se ve afectada la familia, porque hay una malversación, porque hay un desvío, pero también se ve afectado en el ambiente espiritual. Y eso obviamente es algo delicado, porque incluso el dinero que es para la obra de Dios, o que debería ser para la obra de Dios, lo usan en cosas inapropiadas para un hijo de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay varias cosas que uno pudiese nombrar, pero cuando una persona empieza a desviarse, a alejarse, a enfriarse, pasa por una etapa donde pierde el temor a Dios, pierde el señorío de Cristo en su vida, incluso en su vida financiera, esa persona es propensa a caer en ataduras financieras, y una de ellas primordialmente, y esto lamentablemente se ha visto reiterativamente en muchos lugares, de cristianos, de hermanos que al entrar en esa falta de temor a Dios empiezan a
sentirse apegados o atraídos a ciertas prácticas, como por ejemplo los juegos de azar. Y esto lo que hace es atraer más maldición financiera para sus vidas. Muchos se vuelven adictos al casino y lastimosamente muchas veces hay algunos que al perder el concepto, es decir, el primero era la infidelidad, es perder el hecho de entender que Él es Señor y Él es el dueño de todo y Él es el primero en mi dinero. Pero cuando paso al segundo nivel, que es usar indebidamente el dinero, la persona llega al nivel de usar aún el dinero que le corresponde a Dios, sus diezmos y ofrendas y votos y primicia y lo que debería ser y debe ser de Dios, por Dios, para su obra, para su familia, incluso para su propio beneficio, lo comienza a usar tan incorrectamente que muchos de ellos caen en muchos vicios, como por ejemplo el vicio relacionado con los casinos, con los juegos de azar y con todo tipo de manera de ganar dinero, reclutar dinero que tiene que ver con algo inapropiado para un cristiano. Por ejemplo, la lotería, por ejemplo, el chance aquí, por ejemplo, todo tipo de asuntos que tienen que ver con suerte. Personas que dicen, no, pero fueron 2,000 y dicen que dan 500,000 o que dan 1,000,000, fueron 5,000 y dan más, fueron 10,000 y dan más. Amado hermano, esa persona está usando mal el dinero, porque cuando pierde el temor a Dios, empieza a pensar que se puede usar el dinero que no es suyo, sino solamente usted es el administrador, y lo comienza a usar indebidamente en cosas como estas, o incluso en cualquier otro tipo de vicio que le roba el dinero, que lo absorbe. Este tipo de hermanos que empiezan a enfriarse y luego después son descubiertos fumando, no solo cigarrillo, algunos marihuana, bazuco, etcétera. Terrible, pero ha pasado. Terrible que algunos, en lugar de invertir debidamente su dinero, empiezan a perder el temor a Dios, caen en infidelidad, luego descienden más bajo al uso indebido del dinero y terminan, por ejemplo, usando el dinero mismo para asuntos que finalmente, y esta es la conclusión de este segundo pecado, afectan su propia vida, afectan su familia y afectan la obra misma en lo espiritual, porque son personas que desvían. Eso es como una malversación, como un desvío insano. Por eso el uso indebido del dinero es tan complejo que en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 la Biblia llega a comparar a gente que no usa debidamente su dinero, lo que Dios le da, la provisión que Dios le da, de manera que dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso este mensaje está enfocado primordialmente a gente que ya conoce del Señor. ¿Cuántos conocemos del Señor? Ahora la pregunta es: ¿cuántos queremos aplicar los códigos de bendición financiero también para nuestra vida? Y en ese sentido, amado, Satanás es experto en atarte. Ahora alguien dice: bueno, gloria a Dios, yo no tengo nada que ver con juegos de azar, la lotería no va conmigo, el chance no va conmigo, los casinos no van conmigo, ningún tipo de apuestas, nada de eso va conmigo, o cualquier otro tipo de vicio obsceno, licor y cualquier otro tipo de vicios como esos. Pero Satanás sabe de cautivar de muchas maneras. Y hoy en día hay gente que está usando mal su tiempo, y al usar mal su tiempo, de alguna manera está usando mal su dinero, porque normalmente cuando uno le pregunta en qué lo están malgastando, lo están malgastando, por ejemplo, perdiendo días enteros en la internet y haciendo nada. Y la pregunta es: ¿quién está pagando eso? Pues la persona misma está pagando eso. Estoy hablando con esas personas que saben que el Señor es Señor de todo, pero que cuando fácilmente caen en infidelidad, el segundo paso ya es solamente como simplemente un paso descendente. Esa persona va a caer en ese nivel.
inevitablemente, porque pierde el temor a Dios, se vuelve infiel y luego le da igual usar de manera incorrecta su dinero. Amados hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que todo lo que tenemos, aún la manera como usemos nuestro tiempo, aún en la manera como invertimos nuestro tiempo, ya sea en todo aquello que devenga dinero, ahí está el punto, todo aquello que tiene que ver con dinero, como el uso que le das a tu cable, a tu internet, a tus redes sociales, a todo eso, porque todo eso no viene gratis. Incluso alguien dice, bueno, yo no tengo contrato directo con Claro, pero tú, aún para tener datos, tienes que meterle un paquete a ese asunto y debes pagar como mínimo 7,000, 3,000, hay paquetes de todo. En otras palabras, amados hermanos, somos llamados a ser temerosos de Dios y a usar debidamente el dinero. Y ya voy a explicar más adelante algunos asuntos de por qué hay cristianos que hasta ahora, hasta hace poco me estaban preguntando que si será pecado para un cristiano jugar lotería, chance. Pues claro que sí. Pero hay algunos que dicen, pero ¿dónde dice la Biblia la palabra chance, lotería? Pero todo lo que tenga que ver con ganar dinero mal habido, dinero fácil, la cultura del dinero fácil es una cultura satánica, es una cultura diabólica, no es una cultura de Dios. El reino de Dios nos enseña que el que no trabaja, que no coma. El reino de Dios nos enseña principios de esfuerzo, de laboriosidad, de trabajo. Y ya hablaré más a fondo de eso en un momento. En tercer lugar, el tercer pecado se llama, y otra vez es un orden descendente, cada vez va hacia abajo, la mezquindad. ¿La qué? ¿Qué es ser mezquino? Alguien que sepa, ¿qué es ser mezquino? ¿Alguien más? ¿Qué es ser mezquino para usted? Ajá, bueno. Un mezquino es un tacaño. Un mezquino es un mísero. Un mezquino es un avaro. Un mezquino es un agarrado. Un mezquino es alguien a quien comúnmente le llaman codo, le llaman. El griego pleonet, que es la palabra para mezquindad, dice que ser mezquino implica el deseo insano de tener más. En otras palabras, solo piensa en una especie de embudo. En otras palabras, siempre piensa en algo para él, como decía mi hermana, y aún pudiendo hacer algo para otro, no lo hace. En otras palabras, la mezquindad, si usted va, por ejemplo, a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, se nos da un listado de pecados, de algunos tipos de listas de personas o personajes que no heredarán el reino de Dios. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, y ahí está hablando de pecados sexuales, ni los idólatras. Está hablando de algo tan aberrante como la idolatría delante del Señor. Ni los adúlteros, otra vez pecados sexuales, ni los afeminados, falta de identidad y pecados sexuales, ni los que se echan con varones, problemas de desórdenes sexuales, ni los ladrones, gente que también tiene que ver con problemas financieros, porque obviamente el ladrón siempre roba algo que implica dinero, ni los ávaros, ahí están, otra vez, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted analiza, al menos 3 de ellos pueden ser relacionados directamente con pecados financieros. Así que el tema de las finanzas, el tema del dinero es tan delicado que si nosotros perdemos el temor de Dios, vamos a serle infieles a Él. Si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, vamos a usar mal, indebidamente el dinero. Y finalmente, cuando alguien ha perdido el temor, cuando pierde la dirección de Dios, se vuelve un mezquino, está deseando
todo acaparar, todo lo desea insanamente, como el pleonet que solamente desea de manera insana tener más. En otras palabras, el problema no es que alguien desea tener más de una manera correcta o de una manera sana, sino que la mezquindad o la avaricia implica eso. La triste realidad es que hay muchos que han descendido a ese nivel. El nivel en que cuando usted hace un paralelo entre el pasado y el presente, entre cómo eran ellos antes y cómo son ahora, usted debe darse cuenta que la triste realidad de muchos es que eran, escuche esto, eran gente dadivosa y hasta despilfarradora, pródigos. Eso es, pródigo es un despilfarrador. Pródigo es alguien que tiene y lo hace, lo desbarata. Pero curiosamente y tristemente y terriblemente, mucha gente que llega a las iglesias, aún después del bautismo, aún después de todo el proceso, eran los mismos que para el mundo eran los más dadivosos. Para las cosas del paganismo, de la mundanalidad, del vicio, del pecado, eran los más despilfarradores. Pero luego de conocer a Cristo, luego de entrar al Evangelio, se vuelven mezquinos para las cosas de Dios. Se vuelven ávaros, agarrados, míseros, tacaños, personas que uno no puede comprender qué le sucedió. ¿Qué los llevó a caer tan ruinmente, tan bajo? Porque hay quienes lamentablemente eran bien generosos para las cosas mundanales, pero son bien tacaños para las cosas espirituales. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Porque hay gente que era así. Era gente que incluso cuando estaban en las cosas del mundo eran los que aportaban, eran los que llamaban, eran los que invitaban, eran los que gastaban, eran los que hasta se endeudaban, pedían prestado para más trago, para más basura, para más cosas de otros. Hay gente que gastaba y despilfarraba en asuntos de tragos, vicios, alcohol, drogas, mujeres, parrandas, carnavales, bailes, tradiciones, casinos, idolatría, apuestas, juegos de azar, todo lo que tenga que ver con cosas paganas netamente, pero tristemente no están dispuestos a dar voluntariamente para la obra de Dios y aún para su propia familia. ¿Por qué han caído tan bajo? Porque han perdido el temor a Dios, han perdido la dirección de Dios y ahora quien gobierna es su sucio corazón. Porque el corazón es deseoso y dentro de los deseos pervertidos del corazón está la fornicación, la idolatría, el adulterio, los problemas de homosexualismo y lesbianismo, el tema del ladronicio, el tema de la avaricia, el tema de la borrachera, el tema de la maledicencia, problemas de lengua, los estafadores, etcétera. Y dice la Biblia claramente que ellos no heredarán el reino de Dios. Así que esto es delicado. Cuando usted va a la Biblia, usted va a ir a 2 Corintios, en el capítulo número 9, y usted va a encontrar en los versículos del 6 al 13 de 2 Corintios, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, 9 de 2 Corintios, los versículos del 6 al 13, y vamos a leer en el nombre del Señor, dice allí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La Biblia dice que el generoso piensa en generosidades. En otras palabras, cuando alguien tiene el temor a Dios,
entonces se vuelve fiel en el área financiera. Cuando alguien busca la dirección de Dios, entonces incluso aprende a usar debidamente su dinero. Y cuando alguien entiende que es solamente un administrador y deja que Cristo gobierne en su corazón, en lugar de ser un sucio corazón lleno de avaricia, de tacañería, de miseria, etcétera, es un corazón dadivoso al estilo de su Dios, porque el Dios nuestro es un Dios dadivoso, es un Dios generoso. Él lo ha dado todo, Él es el Dios que da. Y el que es de Dios refleja un corazón generoso. Y para ser generoso no se requiere ser rico, se requiere tener un corazón generoso. Hay ricos como aquel pasaje en la Biblia que veremos que daban de lo que les sobraba, pero hubo una mujer que en sacrificio y generosidad dio todo, siendo una mujer que la Biblia dice que era pobre y que además lo que alcanzó a dar era la moneda más poquita o la moneda de menor valor en comparación con lo que los demás dieron, pero el Señor dice que ella había dado más, porque ellos dieron de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía, se quedó en el bolsillo técnicamente sin nada, pero el que es generoso se aplica a lo que la palabra del Señor dice aquí donde estamos leyendo el 9:6, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, la pregunta es, ¿ella sembró escasamente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no era la cantidad en cuanto a monedas, en cantidad en comparación, sino que para ella eso era todo lo que tenía, es decir, ella dio más que ellos porque dio todo lo que ella poseía, todo era todo. Y en ese sentido ella fue generosa, lo dio todo. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hoy estábamos con alguien precisamente sobre este tópico y precisamente estábamos hablando de eso, y él decía que él entendió hace muchos años la importancia de ser generoso, de dar y dar como una decisión, como una determinación, y dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y mire esto, cuando alguien empieza a hacer a un lado ese espíritu de tacañería, de miseria, de avaricia, cuando alguien suelta eso, y lo digo porque lo he vivido por años, Dios me ha liberado de eso y ahora Dios me ha enseñado a dar, y usted sabe que cuando alguien da y lo hace con alegría, lo hace con amor, lo hace con gozo, amado hermano, es imposible que usted dé, es imposible que usted sea generoso y usted viva mal, es imposible, porque es una llave de bendición, es un código de prosperidad, es un código de bendición. Y el texto dice, y el que da semilla al que siembra, ¿quién es ese? Es nuestro Dios. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, oigan bien, para toda liberalidad, no lo opuesto a la mezquindad. Alguien que tiene un espíritu de dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque cuando alguien es generoso, siempre va a provocar que otro termine dando gracias a Dios. De las primeras cosas que dicen aquellos que están pasando momentos difíciles y usted tiene un corazón generoso y da, es gracias a Dios. Él sabía que lo necesitaba, él sabía lo que estaba pasando. Amado hermano, el dar, el espíritu de mezquindad hace que incluso la gloria a Dios sea cortada, pero el espíritu de generosidad hace que el nombre del Señor sea exaltado. Por eso vale la pena, hermanos, que seamos
dadivosos. Y mire lo que dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Alabado sea el nombre del Señor. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Yo necesito este día el don, el espíritu de liberalidad. Porque cuando alguien es así, no solo provoca, repito, que den gloria a Dios, sino que sus oraciones sean fluidas por nosotros. Y esto es algo especial. El texto lo dice, no me estoy inventando nada. Usted que están allí leyendo, están viendo que el texto dice que incluso las oraciones, asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Porque cuando una persona es libre de esto, y ahí está el asunto, cada pecado bloquea siempre las bendiciones, porque cuando una persona es avara, cuando una persona es tacaña, primero no provoca que alguien dé gloria a Dios, y segundo, ni siquiera la oración será genuina por ese tipo de personas, y esto es algo bien delicado. Ahora mire un detalle bien importante referente a esto. Vamos al cuarto punto, estamos mirándolos por lo menos básicamente. El cuarto pecado es también un nivel más de declinar. ¿Por qué? Cuando una persona entonces pasa de la infidelidad al uso indebido del dinero y del uso indebido del dinero a la mezquindad, donde de alguna manera solo quiere ser como un acaparador, finalmente cae en otro pecado que es el egoísmo financiero. Diga, egoísmo. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 17, y esto es bien importante, obviamente todo lo que tiene que ver con la piedad, todo lo que tiene que ver con la santidad también es un ejercicio, y cuando alguien se ejercita en hacer algo, esa persona desarrolla eso, pero cuando a través de la mezquindad deja de ejercitarse en el dar, en el ayudar, en el ser generoso, no solo consigo mismo, sino con su familia, con la obra de Dios y con los demás, cuando alguien pierde esa capacidad de ejercicio, cae en un pecado llamado el egoísmo, es decir, donde todo se vuelve, una persona no solamente se vuelve pensando en para sí, sino que llega a un punto donde se vuelve insensible de la necesidad de los demás. Y eso es peor todavía y aberrante delante de Dios. Porque el texto dice en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, es posible que alguien diga que ama realmente y que tiene el amor de Dios en él, pero ve a alguien pasando necesidad y puede hacerlo. Este es el problema del egoísmo. Es un nivel tan ruin que pierde no solamente el temor a Dios, no solamente la dirección de Dios, no solamente llega a perder la sensibilidad, el hecho de producir que otros sean glorificados, o mejor, que otros glorifiquen a Dios, que otros exalten a Dios por su generosidad, sino que en cuarto lugar, esa persona pierde todo tipo de sensibilidad. Y si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, es que Él se duele también de las circunstancias y por eso bendice, para que seamos bendecidos, pero también para que bendigamos a otros. Él no solo nos bendice para que acaparemos al estilo avaro y mezquino, Él nos bendice para bendecir a otros. Pero el texto dice, no compartir con los demás. En otras palabras,
El texto dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y eso nos habla de eso. Una persona que ha perdido el deseo de ayudar a los necesitados. Una persona que se vuelve indiferente y a la vez insensible y por ende no comparte de lo que Dios le ha dado. En Hechos capítulo 4, versículo 34, la Biblia dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Era un espíritu que venía de parte del Señor, el espíritu mismo de Dios, el que los guiaba a dar. Eso no era movido definitivamente por ninguna fuerza externa, era solamente movido por el espíritu más generoso que hay, y es el Espíritu Santo de Dios. Una generación que cuando sabían que tenían el deber moral de bendecir y ayudar a otros. En Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice, así que, y este es un desafío para los que estamos aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a leer otra vez. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo digo amén, aleluya. Dios, oiga bien, Dios recompensa de acuerdo o dependiendo de a quién le estamos dando. El que tiene bendición de profeta no es el mismo que tiene bendición de pobre. Es decir, al pobre tiene una bendición, al profeta tiene una bendición, al que es su hijo tiene una bendición. Yo sé que ustedes han leído la Biblia y saben de eso. Dios es el ser más justo que hay, y en esa justicia Él retribuye o recompensa juzgando de acuerdo a quién le dan. Por eso la peor tontería que he escuchado de mucha gente que dicen, y me refiero tontería a los que dicen que son cristianos y que saben de eso, dicen, yo prefiero dar mis diezmos al mendigo de la calle, al que pide allá en el semáforo. Eso, para ellos son los diezmos, ellos lo necesitan. La pregunta es, ¿ese es el orden bíblico? No. Pero en segundo lugar, no recibirá la recompensa de vida, porque la Biblia dice que aún a uno de sus pequeñitos, de los suyos, si se le da un vaso de agua, se le dará esa recompensa de acuerdo a ello. Pero dice, pero el que da al profeta, recompensa de profeta tendrá. Ahí está el código de bendición de aquella mujer, de la mujer aquella de la viuda de Sarepta. Aquella mujer, es curioso el escenario, pero vale la pena narrárselo rápidamente. El profeta estaba bajo riesgo, estaba protegido por Dios en algún lugar. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Los cuervos le traían alimento y estaba al pie del arroyo de Querit. Espectacular. Él estaba bebiendo agua cristalina, pura y fresca. Él estaba alimentándose de una manera sobrenatural. Y obviamente yo he escuchado unas teorías extrañas de que los cuervos no eran animales, sino que se refiere a otro tipo de personajes, etcétera. Pero es muy interesante que cuando uno va a la Biblia, encuentra que Dios de alguna manera, cuando Él se propone usar algo, siempre ha usado animales aún para bendecir. Acuérdense de Pedro, saca un pescado y de allí sale una moneda especial. De la misma manera Dios usó a estos animales para bendecir al profeta, pero llegó el momento donde Dios ya no quería bendecir solo al profeta. Dios quería bendecir a una viuda pobre que tenía un hijo, y estaban en una era donde había hambruna y sequedad, y estaban a punto de morirse ellos. Y si usted lee el texto, dice la Biblia que Dios le había dado orden a ella de que le diera al profeta. Y cuando uno va al escenario, uno pensaría que Dios se le apareció y que hubo truenos y relámpagos y que del cielo Dios decía, va a ir un profeta mío, se llama Elías, dale a él primero. No. Dios ya lo había dicho aquí en la palabra. El código de manutención, el código de bendición estaba plasmado no solo en su corazón, pero ella entendía también a quién debería ir primero. Y me llama la atención que cuando el hombre, yo me lo imagino a él gordito, cachetes rosaditos,
Me lo imagino él bien barrigoncito porque venía comiendo pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Los cuervos venían bien cumplidos y le traían y él comía. Dios lo alimentaba y luego tomaba de la agüita, del arroyo hasta que se secó. Porque Dios dijo, ya te bendije a ti, pero ahora quiero bendecir a alguien más. Pero tengo que hacerlo a través de ti. Y la palabra del Señor dice claramente que llegó el momento donde él fue y cuando vio a aquella mujer pasan cosas curiosas, y una de las cosas que pasan es que aquella mujer aquella viuda pobre, dice la Biblia, estaba cogiendo unos leños y viene el profeta, y ahí es donde se prueba este asunto mayormente a los de la familia de la fe, porque hay una bendición especial añadida cuando la bendición se da a gente que es de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cuando se da a quienes lo merecen, porque también ya hemos estudiado y alguna vez aquí lo enseñaremos lo que es la generosidad según Dios y quienes merecen y quienes no merecen ser ayudados según la Biblia. Porque una cosa es el pobre que necesita ayuda y otra cosa es el pobre vago, perezoso y que está así por su propia pecaminosidad. Una cosa es el pobre que le robaron, que se enfermó, que ya no puede trabajar, etcétera. Otra cosa es el tipo que ni dándole quiere trabajar. Hay gente que le dan $1,000,000 y ese millón se lo mete en vicio. Hay otro que le dan menos y con eso trabaja y multiplica. Entonces, volviendo al punto, la Biblia dice que esta mujer estaba allí y el profeta hace cosas curiosas, que le pase agua. Uno diría, si ella no fuese sensitiva a la voz de Dios, ella hubiese dicho, pues ahí hay un tarro de eso, vaya y saque usted mismo. No me mira que estoy trabajando y soy viuda y que viene el señor gordito, bien cachetoncito y dice que le vaya y le pase agua. Pero ella dice que fue y viene y le pasa, pero luego sucede algo todavía más tremendo, y es que la Biblia dice que él le dice a ella que cuando vaya y vuelva, cuando ella vuelve le dice, quiero que me traigas un poco de harina cocida, un pan, y dice, pero dame a mí primero. Y ella dice, pero es que yo voy y tengo poquito, y lo poquito que me queda es un montoncito de harina, y ese montoncito de harina y ese poquitito de aceite es para prepararnos algo para mí y para mi hijo. Y viene el gordito a decir que le dé a él primero. Pero dice, para mi hijo. Y luego dice, y allí echarnos a morir. Esa era su perspectiva. Y allí uno prueba que Dios no le había hablado desde el cielo. Y dice Dios, yo le hablé a una mujer, le he dado orden. Pero Dios ya le había dado orden. Y hay gente que dice, no, hasta que Dios no me hable del cielo, yo no voy a entender ese código. No, amado hermano, la palabra ya tiene plasmado el orden de prioridades. Y me llama la atención que esta mujer fue tan tremenda, porque aquí hay muchas madres, y ustedes saben que si hay algo complejo, porque los padres tienen un nivel. Hoy hablaba con un padre precisamente de ese tema, y decía, no, definitivamente las madres tienen otro nivel, un nivel de amor tremendo, y que a una madre le diga, no, dame a mí primero, es una prueba no solo de obediencia, una prueba de humildad, una prueba de generosidad, sino una prueba de fe, porque ella sabía que, ¿y qué pasa si se acaba la harina y el gordito que se le ve que come bueno, se acaba todo esto? Pero la Biblia dice claramente que al final no escaseó ni el aceite ni la harina, porque ella hizo lo que debía hacer, le dio a Dios primero a través de su profeta, y a través de su profeta vino una bendición de multiplicación para ella, y de esa manera no solamente comió lo que pensaba comer para echarse a morir, sino que la Biblia dice que así comieron durante muchos días. Amado hermano, la bendición del Señor siempre enriquece y no añade tristezas con ella. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor dando gloria? ¡Aleluya! De manera que dice, eso es un código. Cada vez que tenga la oportunidad, haga bien a todos y todos, pero ese añadido mayormente a los de la familia de la fe. Eso es maravilloso. Proverbios 19:17
Esto es maravilloso. ¿Cuántos saben que Dios es dueño de todo? ¿Cuántos saben que Él no le debe nada a nadie? Pero aún así, Proverbios 19:17, Dios se toma tan en serio esto, pero el espíritu de egoísmo no hace esto. El pecado del egoísmo no lleva a hacer esto. El que es generoso, el que es dadivoso, el que piensa en los demás, hará esto. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. ¿A quién? Al que lo tiene todo. ¿A quién? A quien no le debe nada a nadie. Así que cuando una persona da al pobre que lo merece, esa persona está literalmente destinada a que el Señor le recompense. Está destinada a que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amado hermano, el Dios nuestro no se queda con nada. Y cuando usted echa fuera el egoísmo y piensa en los demás también, Dios le va a recompensar 1000 veces más. Y no solo en lo monetario, Dios le llena a usted de bendiciones por todos lados que usted ni se imagina. Santiago 2:15 al 16 dice, Santiago 2:15 al 16, y si un hermano o una hermana, oigan bien esto, y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen falta de cobertura, tienen problemas para la vestimenta, para el vestido, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Porque, amado hermano, yo sé que el mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión que él estaba acostumbrado y él había aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Y en abundancia, él llegaba al momento donde él trabajaba y él podía bendecir a otros, pero había momentos de escasez donde a él le mandaban ofrendas y lo ayudaban desde otras iglesias. Porque era un hombre que había probado lo más bajo, había tocado fondo, y ahí Dios lo había sostenido. Pero el texto dice algo clave: y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. En otras palabras, esta palabra toca el corazón de los hijos de Dios, porque yo sé que aquí hay hijos e hijas de Dios esta noche, y en algún lugar donde usted esté conectado. El que es de Dios, cuando ve a alguno de sus hermanos pasar por una condición difícil, está impedido para quedarse de brazos cruzados. Está impedido para no hacer nada. Es decir, le resulta imposible, porque el espíritu de egoísmo no está en él. Está el espíritu de generosidad en él. De manera que la Biblia nos exhorta y dice, y a alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos. Eso suena como una especie de insulto, porque mira su condición y le dice: id en paz, calentaos y saciaos. Pero resulta que no tiene hambre. ¿Y cómo se va a saciar? Pero dice: pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? En otras palabras, está diciendo: ¿de qué sirve que tú le digas Dios le bendiga, Cristo le bendiga, Jesús le bendiga, o pan de Cristo, lo que sea? Pero si usted puede hacer algo y usted se queda con los brazotes cruzados viendo que el otro está pasando necesidad, usted se las va a tener que ver con Dios, porque de eso, de nada le aprovecha. Lo único que le servirá es para decir: esa es la persona que dice simplemente: id en paz, calentados, saciados. Pero ni siquiera el texto mismo dice si un hermano o una hermana están desnudos. Es decir, es evidente la circunstancia, es evidente la dificultad, y aún así nos quedamos de brazos cruzados. Hermano, es delicado. Diga conmigo: Señor, queremos ser verdaderamente generosos. Y esto se va volviendo así decadente. La infidelidad luego te lleva al uso indebido, luego te lleva a la mezquindad financiera, luego te lleva al egoísmo financiero. El quinto pecado es la falta de fe. La falta de fe. Y este lo tienen muchísimos
cristianos, lamentablemente. Y un ejemplo práctico es el caso de Ananías y Zafira. Era una pareja que no daba con fe. La palabra fe en el griego original viene de un término que traduce fidelidad, traduce integridad. En otras palabras, ellos sustrajeron una parte del precio de la heredad y se unieron para mentir, se coludieron, se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo, lo que les trajo muerte en Hechos 5, 1 al 14. Y una de las cosas que es tremendo es que la falta de fe, la falta de integridad, la falta de fidelidad a la hora de entender que Él es Señor de todo y que Él es el dueño de todo. Y hay algunos que al no vivir de esa manera, ellos practican este pecado de la falta de fe. Y esto tiene que ver precisamente con esto que les voy a mencionar. La falta de fe impulsa a que algunos piensen erróneamente, obviamente, que no podrán salir de su situación financiera precaria en que están, o que si ellos dan todo lo que Dios pide, diezmos, ofrendas, primicias, votos, o ser dadivosos para con los necesitados, se quedarán sin lo necesario. Y eso se debe a que no tienen verdadera fe. Hay algunos que dicen, no, si yo cuando tenga diezmos, usted nunca va a diezmar porque nunca va a tener. Porque lo que le da bendición y le activa la bendición es que usted ponga a Dios primero. Hay gente que viven arrastrados económicamente en las iglesias y son años. Y cuando usted hace un análisis serio y profundo, son gente que no ha entendido primero Dios a través de sus diezmos, ofrendas, primicias, votos. No son dadivosos, no son generosos. Siempre viven alcanzados en todo porque les falta fe de poner a Dios primero. ¿Será que hay alguno aquí de esos? ¿O los que están aquí realmente tienen fe? ¿Hay alguno que tenga fe? Ese amén me suena como, a ver, ¿hay alguno aquí que realmente tiene fe? Ok, ese silencio me habla demasiado. Y le habla demasiado a usted. Escuche esto. Este tipo de gente, no importa cuántos años lleven en las iglesias, pero siempre tienen una mentalidad financiera negativista, un espíritu de desconfianza ante el dador de la provisión, Jehová Jireh, aunque digan Jehová Jireh, pero no viven entendiendo que Él es Jehová Jireh. Esto los sumerge en deudas innecesarias, porque perdieron la prioridad. No, algunos ni la primera vez han diezmado. Nunca tienen para ofrendar. Primicias, no tienen ni la remota idea qué es eso. Y votos, siempre se comprometen y nunca cumplen. Y eso les trae maldición, añadida y añadida y añadida. Y aparte de eso, dicen que cuando tengan van a ayudar a los necesitados. Y nunca tienen porque nunca dan. Solo cuando alguien da, va, y lo digo por fe y lo digo por experiencia. Cada vez que doy más, Dios me da más. Pero hay gente que no ha entendido ese código. Y usted hasta que no entienda ese código y lo una con el que sigue, entonces usted no va a prosperar realmente. Y voy a mostrarle algo bien importante. Esto lo sumerge en deudas innecesarias. Hay gente que son esclavos de sus jefes, esclavos de su trabajo, esclavos financieros. Gente atada, maldecida por las deudas, negocios insanos. Algunas empiezan a pensar, y eso es lo que arrastró a mucha gente en esa época de la maldición del DRF y de toda esa basura de las pirámides, que eso es obviamente algo diabólico y que muy pocos cristianos abrieron los ojos. Muy pocos, la mayoría cayeron en eso, la mayoría. A mí me regalaban dinero, dije no me interesa ni que me regale. Para que me metan dinero allá, si me lo da, regálmelo acá, pero a mí no me interesa eso. Yo aprendí que mi bendición no viene de negocios raros ni de negocios insanos. El dinero fácil no es de Dios, lo fácil no es de Dios. Esto les sumerge en deudas, negocios insanos, insensatos, precipitados, ataduras financieras, cohecho, usura, fraude, negocios mal habidos, esclavitud laboral, etcétera. Algunos quieren liberarse de las deudas y se ponen a prestar dinero a los mismos hermanos en tasas
fuera de lo que es válido, incluso empiezan a cobrar y lo único que les trae es más maldición. Y aún teniendo, no diezman, porque el problema está aquí en su corazón. Marcos 12, 41 al 44 nos muestra un ejemplo que debemos tener en cuenta para aquellos que sacan la excusa de no tengo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Para aquella gente que dice, alguien me escribió tontamente por allí en uno de los comentarios el otro día en el otro mensaje, Dios no nos manda a hablar de finanzas. ¿Y qué hacemos con la Biblia si la Biblia habla de finanzas? ¿No? ¿Dónde dice? Pues lea la Biblia. Pero es que hay gente que ni siquiera eso. Lo único que hacen es criticar. Y generalmente los que critican son los que menos dan. Pero el que ha aprendido a dar es una persona que es feliz y bendecido cuando de dar se trata. Entonces dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echando 2 blancas, o sea, un cuadrante, llamando entonces Jesús a sus discípulos, el que estaba visualizando, el testigo y a la vez el juez de ese asunto, Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es lo que Dios mide. Ella dio menos en cantidad, pero en realidad para ella era todo. Ella lo dio todo. Los otros dieron muchísimo en cantidad, pero era una sobra realmente. Y ahí es donde está el problema. No solo es cantidad que proviene de sobrantes, sino calidad y cantidad que proviene de sacrificio, de ofrenda, de disposición de corazón, lo que Dios juzga. Para aquellos que dicen, no lo hago porque no tengo. No han entendido realmente quién es el Señor de su vida, el Señor aún en sus finanzas. Y los últimos, hace que todos los anteriores, aún el diezmar, aún el ofrendar, aún el dar votos y primicias, aún el ser generoso, hace que todos los demás sean anulados. Y se llama la mala administración, el pecado de la mala mayordomía. Lucas 14, 28 al 38 nos muestra precisamente ejemplos de eso, y por tiempo no los leemos, pero muchos son expertos en derrochar y malgastar. Dios los bendice, pero ellos no administran con sabiduría y permanecen en bancarrota financiera. Yo conocí a alguien que era muy bueno en sus diezmos, ofrendas, muy generoso, muy dadivoso, pero vivía en la ruina económica. ¿Cuál es la razón? Un día hablando con él y con lágrimas me dijo, la verdad, yo soy un pésimo administrador. Porque era el tipo de personas que por donde pasaba lo que sea compraba más, se gastaba más de lo que le entraba. Él nunca hacía cálculos. Y esto hace parte de los códigos de bendición financiera. Los síntomas de un mal administrador es que compra lo que no está en capacidad de pagar, compra cosas innecesarias que no son prioritarias, compra con el fin de aparentar. Todo se debe a que no calcula primero. Es un mal administrador y por eso también será juzgado. No somos dueños del dinero. ¿Cuántos dicen amén? Somos administradores. Digan, solamente somos mayordomos. ¿Cómo manejar sabiamente las finanzas? 7 consejos rápidos. Número 1, para que usted pueda hacer como un candado y practicar las llaves de bendición también, que abren, para candado de protección, pero llaves de apertura de bendición. Número 1, sembrar en la obra de Dios. Eso es prioridad, diga prioridad. Número 2, trabajar. Eso es industriosidad, eso es laboriosidad. Pero si tú eres de aquellos que incluso ni siquiera entiendes que Dios es primero en tu trabajo, y algunos se absorben en el trabajo y algunos ni siquiera tienen tiempo ni para Dios, ni para ellos, ni para su familia por su trabajo, entonces usted no está haciendo el verdadero código de trabajo del cual la Biblia habla. Número 3, haga presupuestos. La gente que no hace presupuesto nunca va a ser próspera. Número 4, practique la cultura del ahorro. Número 5, pague deudas.
Número 6, aprenda a invertir bien. Número 7, aprenda a asegurarse. Hoy en día hay personas, y este creo que es uno de los mayores errores de la mayoría de cristianos, es que no pensamos como que si fuésemos a vivir aquí eternamente, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con asuntos de salud, de seguros, de programas relacionados con esto. Hay algunos cristianos que pueden ser al estilo hombre justo, muy temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes, de manera que cuando se murió dejó en problemada a su esposa y a sus hijos. Y así hay más de un cristiano. Hay cristianos que ni siquiera han entendido la importancia de pensar en estos aspectos. Y por último, y este es el que le da el cierre a esto, el amor al dinero. En 1 Timoteo 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha gente perdió su salvación incluso a cambio de dinero. Ambición, apetito, codicia. Esto implica que se tiene como prioridad el dinero. Esto fácilmente puede llevar al individuo a convertirse incluso en un ladrón. Cuando alguien tiene ansia, no le importa si tiene que robar, si tiene que retorcer, si tiene que hacer una cantidad de cosas, si tiene que hacer trueques, cosas ilegales. No le importa violar principios. No le importa nada de eso. Si se atreve a robarle a Dios, pues obviamente le va a robar a cualquiera, porque ha perdido el temor, porque ama el dinero, con tal de cumplir su cometido de enriquecerse. Oigan bien, esto es lo que ha destruido muchos ministerios. Uno de los 4 asesinos de los ministerios es el problema del amor al dinero. Gente que ha perdido su matrimonio y su ministerio porque fue descubierto en problemas de fraudes, en cosas graves relacionadas con dineros. Han perdido su familia por problemas de dinero. Las naciones mismas se han destruido por el maldito amor al dinero. Esto ha provocado suicidios. Ejemplo, las pirámides. Yo fui testigo de gente, de parejas que se divorciaron después de esa tontería de las pirámides. Metió las escrituras sin decirle a la esposa, y luego cuando todo eso cayó, la vinieron a sacar a la esposa y a los hijos, y obviamente ya no era su casa, y él lo había hecho todo a escondidas, y obviamente, lamentablemente, ese matrimonio se destruyó. Hubo otra persona que se suicidó, de las que conocí, otros se mataron entre ellos, etcétera. La pregunta es: ¿como cristianos debemos involucrarnos en redes y captaciones masivas de dinero fácil o pirámides? La respuesta es no, rotundamente. 2 razones. Primero, dele gloria a Dios. Primera razón, yo en esa época yo viví, y hubo gente que fue al lugar donde yo trabajaba y que me decían: gracias a Dios y a usted, porque si no fuese porque ese día usted me habló así, de frente y con la Biblia, yo estaba a punto de cometer ese error de meter el dinero allá. Lastimosamente hay gente que no entendió, aún después lo hicieron. Algunos de ellos me decían: no, es que yo lo hago porque esto es una bendición de Dios, mire, eso llega al 200, al 300, yo no sé cuánto %, así yo tengo más tiempo para evangelizar, para ganar almas. Y el tipo hoy está descarriado y nunca ganó ni media alma, ni su propia alma. La primera razón por la que no es correcto es porque son redes que envuelven, envician, fomentan el pecado del amor al dinero rápido y fácil. Segundo, porque van en contra de los principios de bendición que provienen de Dios. Y los principios de bendición de Dios son: plan de bendición. Número 1, que nuestra bendición no puede venir de una pirámide, nuestra bendición debe provenir de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El plan financiero de Dios para bendición es contrario
a las pirámides. Es contrario a eso. ¿Cuál es el plan financiero de Dios para bendición? Primicias, diezmos, ofrendas, generosidad, prioridad, gratitud, fe. El plan de manutención divino es parte de la bendición de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Usa trabajar. La cultura de lo fácil no es de Dios. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Primera Timoteo 5:18, la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Segunda Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo estoy seguro que hay más de un cristiano en las iglesias que si ahora vuelven a poner pirámides, allá están, porque no tienen carácter cristiano. Y por último, van en contra del plan moral financiero de Dios. ¿Por qué el plan moral financiero? Porque el plan moral financiero dice: cuando vayas a tener dinero, analiza de dónde viene el dinero, cuál es la fuente, cómo lo obtienen. Yo he leído libros de economía varios, y hay uno que hablaba de los negocios más millonarios del mundo, de los negocios que producían, pero son negocios sanos, buenos. Y ¿sabe lo que encontré? Que participar en este tipo de asuntos, de captadora de dinero, de multiplicación de dinero, de la noche a la mañana, sin saber de dónde, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, la ambición, lo lleva a ignorar neciamente el hecho de que sanamente muy difícilmente se gana dinero de tal magnitud. Aún los mejores negocios del mundo no dan tanto dinero de la noche a la mañana. Leí un libro por allí que omito ahora el nombre, pero es un libro muy interesante que habla de economía y de los negocios más potentes del mundo, y él ponía en comparación, y aún los negocios más millonarios del mundo no podían dar tanto dinero como las tales pirámides prometían. La pregunta es: ¿y dónde estaba el discernimiento de los cristianos, de las cristianas, para darse cuenta que todo dinero sucio produce así dinero de la noche a la mañana? De lavado de activos, de narcotráfico, de captaciones masivas ilegales, de dinero sucios moralmente, todo tipo. Miren, los negocios que producen siempre son así, de la noche a la mañana, son cosas sucias, pervertidas. Y finalmente la Biblia dice en Deuteronomio 23:18: no traerás la paga de una ramera, de una prostituta, ni el sueldo de un perro, de un homosexual, de un prostituto, es lo que traduce. Vayan e investiguen eso. A la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Y eso no solo aplica en lo sexual y en lo moral, aplica en que usted no puede venir, porque hay gente que dice: no, yo voy a dar. Primero investigue de dónde viene ese dinero. Cuando alguien va a dar mucho dinero, hay normas incluso organizacionalmente para uno decir: vamos a investigar de dónde viene ese dinero, porque no queremos tener problemas. Póngase de pie. Y aquí concluimos pensando en esto: cuando alguien aún no es procesado para aprender a vivir para Dios en abundancia o en escasez, como lo fueron Job y Pablo. Job fue fiel a Dios en abundancia y fue fiel a Dios en escasez. Pero cuando alguien no es procesado para vivir para Dios y honrarle y serle fiel, cuando tiene y cuando no tiene, al estilo Job y al estilo Pablo, debe tener en cuenta las palabras de Agur, hijo de Jaque. Aquí hay gente que debe seguir este consejo, porque ni para tener ni para no tener sirve. Porque hay algunos que no tienen y blasfeman, y tienen y se enorgullecen. Proverbios 37:9, Agur, hijo de Jaque, dijo: dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Hay gente que no es capacitada ni para estar en escasez ni estar en abundancia, porque le falta madurez cristiana y espiritual. Porque el que es fiel a Dios es fiel a Dios cuando tiene y cuando no tiene. Pero esta oración fue sabia. Él dijo: Señor, entréname en el nivel medio para que yo aprenda a entender. Y él reconocía su bajeza. Él reconocía que él podía blasfemar o que podía caer bajo. Él decía: Señor, ayúdame. Lo segundo que debes saber en cuanto a finanzas es que Dios es quien da el poder de hacer riquezas, lo que implica
que la habilidad de hacer dinero no todos la tienen. Por eso la doctrina socialista comunista es tan diabólica, porque la doctrina bíblica enseña que solo hay gente exclusiva en el mundo que tiene la capacidad de hacer dinero y otros no la tienen. Porque hay gente que Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán, y a otros Jesús, la misma Biblia dice, les da el poder para hacer las riquezas. El problema es que hay algunos que usan ese poder, ese talento para hacer riquezas por medio de negocios mal habidos, y hay otros que lo hacen de manera correcta. No todos tienen esa capacidad, pero que quienes tienen el proceso para ser prosperados financieramente deben entender que antes de Dios bendecirnos, debe primero procesarnos y prepararnos. Abraham, Salomón, Job, Pablo fueron primero procesados antes de tener. Hay algunos que les pasa esto. Si usted es de quienes con unos cuantos pesitos en el bolsillo, o por un simple trabajito, titulito por allí, por bueno que sea, usted de los que se aleja de Dios. Hay gente que medio tiene un trabajito y ya ni se congrega, medio tiene un poquito de dinero y ya se alejan de Dios. Hay algunos que medio tienen y se enorgullecen. Esa gente no está preparada para tener bendición económica. Usted, si no entiende eso, usted no está preparado para tener bendición financiera. Dice el dicho: cuando el pobre llega a tener, loco se quiere volver. Pues es propenso a los 7 pecados financieros: infidelidad, uso indebido, mezquindad, egoísmo, falta de fe, mala administración y amor al dinero. Oremos. Señor amado, te damos gracias. Yo me aferro a esta palabra de Deuteronomio 28, del 1 al 6 y del 11 al 14, para analizar, Señor, esas dos áreas. Hay bendiciones para los que obedecen, pero también hay maldiciones para los que desobedecen. Y te pido, Señor, primero ten misericordia, perdónanos porque te hemos ofendido, te hemos fallado. Muchas veces, Señor, hemos sido negligentes en el manejo de las finanzas, en el manejo del dinero. Te damos gracias, Señor amado, porque eres fiel, porque eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Y tú, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, Señor, tú nos das. Pero te pedimos, Señor, que aún las bendiciones no estén bajo maldición, como dice Malaquías, sino que seamos fieles a ti, seamos libres de cualquiera de estos 7 pecados financieros que hemos estudiado, y seamos, Señor, verdaderamente instrumentos que te saben honrar en todo momento, en abundancia, pero también en momentos de dificultad, pero que siempre nuestro corazón sepa que tú eres el Dios que está con nosotros en los montes, pero también en los valles. Hoy te damos, Señor, la honra y la gloria, y reconocemos tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.